Solo pido que el Señor tome el control de mi corazón, tome el control de mi mente, de mi boca, para que todo lo que les quiero transmitir a través de esta radio Poder Apostólico sea única y exclusivamente lo que Dios quiere que usted escuche. El libro de los Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, declara: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. En estos tiempos los pastores estamos sufriendo tremendamente con la falta de temor de Dios en el corazón, escúcheme, de algunos dentro de la iglesia. Y digo algunos porque soy testigo que hay hermanos y hermanas en la iglesia que sí sirven con mucho temor de Dios. Les contaba a ustedes de cómo este domingo recién pasado fui testigo que en el corazón de pastores, evangelistas, diáconos, obreros del altar, había temor de Dios. ¿Y en qué se notó? En la forma como recibieron. ¿Cómo recibieron? ¿Y cómo reaccionaron a la palabra de Dios? Todos, sin excepción, fuimos exhortados y quebrantados, movidos por el Espíritu de Dios. Y cuando digo que fuimos quebrantados y movidos por el Espíritu de Dios, no le hablo de aquellos que van a las iglesias, especialmente católicas romanas, que se ponen la manito aquí y cierran sus ojos y parecieran que son los más santos que existen en la tierra. Hay otros que levantan sus manitos hacia los cielos y cierran sus ojitos, y solo esa actitud piensan que son muy puros, santos y limpios. Pero no,
La iglesia de Dios es la que se quebranta a la palabra de Dios. Esa es la que se mueve por el Espíritu Santo de Dios. Y que reacciona a la palabra. Porque es una iglesia que tiene temor, como dice la Escritura, tiembla la palabra de Dios. En los días de Nehemías y de Esdras, se nos dice que en Nehemías 8:2, hablando de cómo la palabra de Dios actúa en el corazón de un hombre que le teme a Dios, que le teme, hermano, que le teme a Dios. Esto es palabra de Dios, hermano. Esdras trajo la ley y la puso delante de la congregación. Haga cuenta que trajo la palabra de Dios y le dijo, aquí está la palabra de Dios. La Escritura dice que la puso delante de hombres como de mujeres. Y hay algo que se resalta en el comentario bíblico y dice, y de todos los que podían entender. Y en el versículo 5 dice que abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo. Porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando abrió el libro, me impresiona lo que dice el relato bíblico. Dice, y todo el pueblo estuvo atento. ¿Qué fue lo que produjo en este pequeño relato bíblico? El hecho que se abriera el libro y que se leyera lo que este precioso libro contiene, que es la palabra de Dios. ¿Qué produjo la lectura del libro de Dios? El versículo 6 dice que el pueblo respondió y dijo, amén, amén. Y alzaron sus manos. Pero no solamente alzaron sus manos, sino que dice el libro de Dios que se humillaron y adoraron a Dios, inclinados a tierra. Y dice que todo el pueblo, hermano, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Más o menos eso fue lo que vivimos recién el domingo. Qué precioso sería, hermano, estar en una iglesia donde hay temor de Dios. Que cuando el predicador diga, vamos a abrir el libro de Dios, y que comiencen inmediatamente los gloria a Dios, los aleluya, los amenes, las expresiones de adoración. Es que para un no creyente, el temor de Dios es temer o perder su alma si hace lo malo o atenta contra lo establecido por Dios. Por eso que el temor de Dios hace que el corazón del creyente, solamente el temor de Dios es que hace que en el corazón de este creyente exista un espíritu de reverencia a su Señor.
donde hay temor de Dios, usted se va a encontrar con una iglesia totalmente espiritual. Espiritual, hermano, espiritual. Que nos llega a la iglesia para ver, a ver qué es lo que va a pasar ahí, qué le va a decir un hermano, el otro. No llega a eso. O se sienta cómodamente para escuchar, a ver qué es lo que dice uno y qué es lo que dice el otro. No, donde está el temor de Dios, se llega a la congregación a poner a disposición el corazón para que Dios sea el que tome el control y haga conforme a su divina voluntad. Creo que el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, en los versículos 28 al 29, es una muy buena descripción en relación a lo que dije antes, que el temor de Dios hace que un creyente tenga espíritu de reverencia y de adoración. Porque la Biblia dice ahí, así que recibiendo nosotros, dice, un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Escúcheme, esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa el temor de Dios para un creyente, para un cristiano. Y este es el factor número uno que nos motiva a rendirnos a los pies del Creador del universo. Pero mire, escuche esto, que esto es precioso. Si usted se queda hasta el final, tengo algo en mi corazón que decirle en esta hora de la noche. Escuche esto. Sé que usted ha leído a lo mejor más que yo Proverbio 1:7, que nos dice el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Aquí se nos dice que si quiero tener sabiduría, debo temer a Dios. Y aquí es donde está el problema de muchos. La palabra no falla. Si su vida ha sido llena de conflicto, y donde está o va, termina siempre en las mismas aflicciones, no es que usted es falto de sabiduría solamente, sino que es el cero temor a Dios lo que nos hace vivir en constantes amarguras ocultas. Pero Proverbio 1:7 nos dice que a menos que desarrollemos un temor reverencial hacia Dios y su palabra, no podremos, esto es lo triste, no podremos de ninguna manera
adquirir la verdadera sabiduría. Escúcheme, no hay sabiduría si no hay primero un espíritu reverencial hacia el Creador del cielo y de la tierra. La verdadera sabiduría solo viene de entender primero quién es Dios y que Él es el santo y único justo y soberano. El libro de Deuteronomio en el capítulo 10 nos dice: ahora pues, ¿qué pide tu Dios de ti, sino que temas a tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Porque a tu Dios temerás y a Él servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás, porque Él es el objeto de tu alabanza, porque Él es tu Dios, que ha hecho contigo cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Mis amados, el temor de Dios es la base para nuestro andar en caminos de paz y en armonía. ¿Dónde me congrego? Esperando en armonía con mis hermanos, en paz con mis hermanos, adorando con mis hermanos. Así permanecemos en la congregación donde Dios nos colocó. Estamos esperando el día de nuestra redención, que hoy está más cerca que nunca. Salomón, el hombre más sabio después de Jesucristo. No ha habido ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni nadie más sabio que el rey Salomón. El libro de Eclesiastés y el libro de Proverbios está volcada la sabiduría espiritual de Salomón, que le venía de arriba del cielo, y está toda la sabiduría ahí para que nosotros podamos entender y comprender en qué consiste la vida, y también para que podamos nosotros, si es que queremos, adquirir la sabiduría. En los misterios de la vida se necesita mucha sabiduría para poder entenderlo. Por eso que Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios.
El inicio, escúcheme pueblo de Dios, el inicio para comenzar a tener sabiduría es el temor de Dios. Siendo tan importante la sabiduría, necesitamos entender primero qué es el temor de Dios, porque el temor a Dios es la consecuencia de tener sabiduría. Solo cuando tememos a Dios, cuando le tememos a Él, esto lo encuentro precioso, es cuando Él nos enriquece con la sabiduría del cielo. A ver si logro que usted capte la diferencia. Y le digo si logro, no porque usted no sea inteligente, sino porque a mí me cuesta a lo mejor explicarlo. Porque a mí me cuesta explicarlo. Yo lo entiendo, pero a veces no sé explicarlo bien. Pero a ver si logro darme a entender. Una cosa es tener conocimiento o tener mucha información. Pero otra cosa es saber usar esa información o conocimiento. Una computadora tiene todo lo que usted quiera para lo que necesite. Todo lo puede encontrar a través de ella. Pero si usted le da un mal uso a esa información de la computadora y se mete donde no debe, va a corromper totalmente su conocimiento. Lo que quiero decir es que Dios nos da el conocimiento para que podamos tener información. Escúcheme. Usted puede ir a un instituto bíblico. Usted puede ir a un seminario bíblico. Y puede salir de allí licenciado en teología. O tal vez con un doctorado en teología. Pero si no tiene la sabiduría, que es muy diferente al conocimiento, toda la información que recibió en el instituto o seminario será solo una información, un conocimiento que, como muy bien lo dice la Escritura, produce envanecimiento. El conocimiento envanece, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:1. Pero el amor edifica. Y si alguno imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, dice el apóstol. Es más, el apóstol pone por sobre el conocimiento la sabiduría. Esa sabiduría que viene como resultado del temor de Dios. Hermano, el apóstol la pone por sobre el conocimiento, porque una cosa es el conocimiento y la información, y otra cosa es la sabiduría, La sabiduría que viene de Dios, la que viene del temor de Dios. Según Proverbios 1, versículo 7, el apóstol dice: ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A lo mejor le pongo un ejemplo para que usted me entienda lo que quiero decir, la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Sabiduría que es el resultado del temor de Dios. Por ejemplo, todos conocemos que Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Tenemos este conocimiento? Todos tenemos este conocimiento. Puedo decir, todos tienen este conocimiento. Tenemos esta información que debemos amar a nuestras mujeres. Sabemos que debemos amar a nuestras esposas. Pero ¿qué pasa si no practico este conocimiento? Y aun cuando digo que la amo, en lo oculto coqueteo con otras mujeres y a veces con hermanas de otras congregaciones. Le pregunto, ¿qué pasó con el conocimiento y con la información que tengo según Efesios 5:25? Eso deja de manifiesto que solo allí había información, había un conocimiento, pero que no había sabiduría. Y al no haber sabiduría, significa que había cero temor de Dios. ¿Se da cuenta? Cero temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Lo que nos quiere decir el Señor, que la información o el conocimiento que tenemos de Él, si no lo practicamos, revela la ausencia de sabiduría y la falta de temor a su palabra. Si hacemos algo en nuestra vida y después nos damos cuenta que fue una mala decisión, es porque se hizo sin sabiduría y porque hubo falta de temor de Dios. Pregunto en esta hora de la noche, ¿cuántas malas decisiones ha tomado en su vida que le han traído no solo aflicción a usted, sino también a toda su familia? Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres que teniendo el conocimiento actuaron sin sabiduría porque no había temor de Dios en ellos. Y de uno de ellos se nos dice algo potente, hermano, de uno de ellos. Usted sabe lo que dice el libro de los Hebreos en el capítulo 12, versículo 16. El texto comienza así: no sea que haya algún fornicario o profano. Así comienza el texto. La fornicación lo sabemos, a veces nos cuesta entender un poquito qué es lo profano. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano. Cuando habla de profano, se está refiriendo a alguien que no es consagrado y que ni siquiera sirve para las cosas consagradas. Ahora, y eso que le digo yo a usted, usted lo puede buscar, hermano, vaya usted a un diccionario y busque la palabra profano. Y aquí dice, no sea que haya
algún fornicario o profano, o sea, uno que no es ni siquiera consagrado, y como no es consagrado no sirve para las cosas sagradas. Dice, como Esaú. A Esaú se le trata como un fornicario y se le trata como un profano. Que por una comida vendió su primogenitura. Y dice, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aun cuando, y esto estremece el corazón, aun cuando lo procuró con lágrimas. ¿Usted qué hará? Si usted se considera más sabio que yo o que otros, entonces debería saber que Dios le observa las 24 horas del día. Debería saber que estamos siendo monitoreados las 24 horas del día por nuestro Creador. ¿No cree usted? Me impresiona lo que Sara le responde al ángel de Dios, que obviamente era Dios allí en una teofanía. Le dice Sara, le dice, tú eres Dios, tú eres el Dios que ve. Sé que tú eres el Dios que ve. Y dice, yo he visto ahora al que me ve, al que me ve. Obviamente ella estaba viendo a un ángel de Dios. Y cuando el salmista dice, oh Dios, me doy cuenta que tú eres el que has examinado todo y me has conocido. Tú eres. Tú has conocido, Señor, mi sentarme. Conoces, Señor, mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Señor, tú has escudriñado mi andar, mi descanso. Reconozco, Señor, que todos mis caminos te son conocidos. Y es precioso lo que le agrega, le dice, Señor, me doy cuenta, sabes, Señor, por eso que sé que tú eres el Dios Todopoderoso, porque aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, tú ya las sabes todas. Sí, Señor. En estas escrituras Dios nos promete que los secretos de nuestro corazón algún día serán expuestos públicamente. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido. Lucas 8:17 dice que todo saldrá a la luz. Concluyo con esto.
El que teme a Dios no hace nada que le cause dolor a su hermano. Lo vengo diciendo hace rato, no porque no estemos de acuerdo. El que teme a Dios no hace nada que le cause dolor a su hermano. No hace nada para dañar el rebaño. No hace nada para dañar al pastor del rebaño. El que teme a Dios sabe esperar en la justicia de Dios. Pregúntese por qué. Porque le teme a su Señor. Porque le teme a su Señor. El sabio Salomón dice, el fin de todo el discurso oído es este: solamente teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. A esa conclusión llegó el gran sabio Salomón. El fin de todo, temer a Dios, dice, no, temer a Dios y guardar su mandamiento, porque eso es todo, no hay más. A esa misma conclusión llegó el anciano Job. Lo que dice Salomón, también lo dice Job, el anciano Job. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, dice este anciano, y el apartarse del mal, la inteligencia. Job capítulo 28, versículo 28. Siervos de Dios que tienen paciencia y que me escuchan, el temor reverente, el temor reverencial al Señor trae mucha calma al corazón. Créanmelo, el temor a Dios trae mucha calma al corazón. Tranquiliza nuestro espíritu, lo tranquiliza, le trae calma y lo tranquiliza. Porque el temor a Dios le hace comprender que Dios recorre todos sus huesos. Que el Señor Jesús te bendiga en esta hora de la noche.